Bienvenidos a la clase 6 del curso de Estructuras 3 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Y esta clase está dedicada al estudio de el diseño de vigas de material no homogéneo, en particular del hormigón armado. Ya revisamos las vigas de material homogéneo que para efectos del curso estudiamos vigas de acero y de madera, y ahora material no homogéneo. ¿Por qué no homogéneo? Bueno, porque posee dos fases, ¿cierto? El hormigón armado el acero y el hormigón. Ya vimos las propiedades de resistencia del acero en la clase anterior. Ahora toca revisar brevemente las propiedades mecánicas del hormigón. Entonces es importante tener en mente esta dualidad material hormigón-acero que compone el hormigón armado. Entonces, primeramente, resistencia del hormigón. Y según la norma de hormigones chilena NSH 170 oficio 85, tenemos que se desarrollan dos ensayos de resistencia para el hormigón. Para una carga P tenemos una probeta cúbica cuya resistencia a la compresión es F sub C, y tenemos la probeta cilíndrica cuya resistencia es Fc', ¿cierto? Esto se aplica hasta que ocurre la grieta, ¿no? Evidentemente que al comprimirla va a tener ese comportamiento. Por motivos de confinamiento, en las esquinas la resistencia Fc cúbica va a ser mayor que la resistencia Fc cilíndrica. Así es como se alcanza una relación aproximada en que la resistencia cilíndrica sería 0,85 veces la resistencia cúbica, ¿cierto? Menor a la resistencia cúbica. Pero la norma chilena, como les decía, recomienda lo siguiente. En su tabla algún número, en que tenemos hormigones que se denominan con la letra H y con su resistencia cúbica en megapascales, pero que nosotros la transformamos a kilos por centímetro cuadrado. Entonces
tenemos la resistencia cúbica en kilos por centímetro al cuadrado y tenemos la resistencia cilíndrica en kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo observa la norma chilena esta relación? Para el H10 se tienen 100 kilos por centímetro cuadrado de resistencia cúbica y 80. ¿Se fijan? Por motivos de probabilidades y resguardo respecto a los ensayos, es que esta resistencia cúbica es menor que la que entrega la relación, ¿cierto? Porque sería 85. Se pueden ustedes ir fijando en los resguardos. H15 es 650 kilos por centímetro cuadrado de resistencia cúbica. La norma dice 120. H20. Y estos son los hormigones que se utilizan, ¿cierto? Que se manejan disponibles en el mercado. 200. Se fijan también en 0,8. Entonces es un tanto conservadora, ¿cierto? Respecto a... Y después tenemos H25, que son los más utilizados en construcción de elementos estructurales, los dos últimos, y H30. En este caso, la norma le descuenta 50 kilos por centímetro cuadrado, si se fijan. Generalmente se usa H30 para elementos estructurales, como en este caso tuviéramos vigas. Es importante revisar el hecho de que el hormigón no presenta un diagrama de acción de formación constante, sino que está representado por una curva. Si recuerdan, habíamos idealizado al acero de la siguiente manera. ¿Recuerdan? Acero, ya lo habíamos visto, tiene este rango elástico representado por una recta. Acero pongan ahí, no se confundan. Sin embargo, el hormigón, vamos a revisarlo, presenta este tipo de curva. Vamos primero a dibujar el marco. ¿Cierto? El rango de los hormigones que presenta la tabla. Y hay una deformación importante que es 0,002. Recuerden que esta es la deformación unitaria. Y la segunda importante es 0,003. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que si, qué sé yo, ustedes tienen un elemento de largo 300 centímetros, es decir, 3 metros, vamos a primero dibujar las curvas.
estas se comportan de la siguiente manera. Si se fijan, todos alcanzan su punto máximo antes de 0,002 de deformación unitaria. Es decir, si el elemento es de 300 centímetros y sabemos que la deformación para la cual comienza a fisurarse, porque este es el límite de fisura, pónganle ahí F, es 0,002. No tiene unidades, ¿cierto? Porque es unitaria. Entonces, nosotros tenemos que deformar para el ensayo de compresión sería 0,002 por 300, es decir, 0,002 por 300 centímetros. Esto es 0,6 centímetros, 6 milímetros, ¿cierto? 2 por 3, 6. Quiere decir que para fisurar al hormigón, yo tengo que hacer que esta cosa se comprima exactamente un delta total de 6 milímetros para una probeta de 3 metros. Es un poco idealizado, las probetas no miden tanto, pero es un ejercicio para que ustedes comprendan las magnitudes. Evidentemente que la probeta de 1 metro, si tengo una probeta de 1 metro, o 50 centímetros, que es más habitual, voy a tener para 50 centímetros una deformación máxima de fisura de 1 milímetro, ¿cierto? Es decir, yo deformo 1 milímetro y esta cosa se fisura. Porque el hormigón se fisura antes de la rotura, que ocurre para una deformación unitaria de 0,03. Entonces estos son los parámetros importantes del comportamiento mecánico del hormigón. La segunda noticia respecto al hormigón es que su comportamiento de tracción es prácticamente despreciable. Es decir, el hormigón, anótenlo, quizá ustedes ya lo saben, funciona, yo diría que el hormigón funciona admisiblemente a compresión, así que vamos a ponerle que el hormigón funciona a compresión. Esto es importante porque como corolario de esto es que no funciona a tracción. Aún así el hormigón presenta cierta resistencia muy baja a la tracción que ha sido conceptualizada numéricamente como FC, F, resistencia de tracción sería del orden del 10 al 15% de la resistencia a compresión, o también 2 veces la raíz de la resistencia cilíndrica.
Volviendo al diagrama de tensión-deformación, es importante notar que el hormigón presenta aproximadamente un rango inicial, si se quiere, lineal, hasta cierto punto, que ha sido estimado como del orden de 0,5 FC, es decir, una vez que, por ejemplo, para un hormigón que resiste 300, llegado a 150, bueno, aquí queda un poco, sería hasta acá, ¿cierto? Ese hormigón presentaría un rango lineal elástico hasta 0,5 veces FC. Es decir, escribiéndolo en limpio, el hormigón insisto, estamos viendo las propiedades del hormigón, que en conjunto al acero conforman el hormigón armado. No nos confundamos. El hormigón presenta un comportamiento lineal elástico, representado por lineal, ¿cierto? Por esta recta, por este tramo recto, hasta una tensión de 0,5 FC. Y evidentemente ustedes se preguntarán cuál sería entonces nuestro módulo de elasticidad del hormigón. Y el módulo de elasticidad del hormigón es del orden de 220.000 a 280.000 kilos por centímetro al cuadrado. Nosotros habitualmente vamos a usar 250.000. ¿Cierto? Entonces es importante considerar que el hormigón presenta un rango del orden de 10 veces, del 10%, digamos, 10 veces menor, porque recordemos que en el acero esta cosa era del orden de 2 millones, ¿cierto? De kilos por centímetro al cuadrado. Es decir, las deformaciones que soporta el hormigón son mucho menores, del orden de 10 veces que las del acero. Por eso se dice que el acero es un material dúctil, es decir, que soporta deformaciones en rango elástico mucho mayores que el hormigón, que se dice que es un material frágil. Frágil en mecánica significa que no soporta magnitudes amplias de deformaciones elásticas, sino que entra en este caso fisura para valores bajos. Ok, vamos a entrar ahora de lleno en el concepto de nuestro material hormigón armado, que siempre resumimos como
HA, ¿cierto? Para los que vienen llegando tarde. Hormigón armado. Vamos a hacer un estudio del comportamiento mecánico para obtener nuestros criterios de diseño. Entonces, comportamiento mecánico. En principio dijimos que el hormigón soporta de mejor manera compresión, mientras que el acero va a venir a suplir esta ausencia o carencia del hormigón respecto a la resistencia a la tracción. Entonces en el hormigón armado, el hormigón aporta la resistencia a la compresión y el acero a la tracción. Entonces para el caso de la flexión, nosotros vamos a ver que es muy virtuosa la combinación acero-hormigón. Entonces vamos a hacer este mono. Que es una viga, ¿cierto? Quizá yo me achica. Entonces está una viga que está simplemente apoyada y que nosotros cargamos mediante una solicitación que es una carga distribuida Q. Entonces lo que va a pasar es que nuestra viga va a tender, como ya lo sabemos, ¿cierto?, a esto, en que se está comprimiendo arriba y se está traccionando abajo. Entonces eventualmente el hormigón armado lo que hace es al hormigón prestarle este elemento longitudinal de acero que habitualmente conocemos con el nombre de fierro. Y hay distintos fierros para el hormigón armado, desde un diámetro de 8 milímetros hasta, qué sé yo, 30 milímetros. Los más usados son los de 8, 10, 16 y 22 milímetros. ¿Cierto? Es decir, algo así. Entonces, es este fierro de acero el que toma las tracciones. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una distribución de compresión en flexión, ¿cierto?, y de tracción. Normalmente, como sabemos, el hormigón no toma las tracciones. Esta parte no va a tomar. Es decir, el área comprimida va a ser esta. Es decir, el hormigón solo toma tensión en esta zona. Porque recordemos, no toma tracciones, que es lo que acabamos de decir. Ese es a grandes rasgos el comportamiento mecánico inicial del hormigón frente a la flexión. Este sería el que ustedes conocen, ¿cierto?, como, ¿recuerdan?, el eje neutro. Entonces aquí podemos dibujar nuestra sección. Si yo miro transversalmente, ¿sí?, miremos esto transversalmente. Perdón. Ahí. Esa sería la parte comprimida y esta sería
el área de acero, que llamamos A sub S. Entonces acá hay tracción en la parte inferior o cordón inferior. Tenemos la tracción, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos la compresión. Y tenemos a nuestros dos materiales trabajando dentro de los parámetros de comportamiento mecánico de cada uno, ¿cierto? El hormigón se comprime, el acero se tracciona. Ahora, ¿cómo llegan, ¿cierto?, a sus límites? Para empezar, una viga de hormigón armado presenta fisuras. Siempre. Que toman esta. Y ustedes adivinarán por qué, ¿cierto? Toma esta forma simplemente porque esto responde al famoso principio de flexión, el ángulo phi, ¿cierto? O curvatura, en que está ocurriendo la flexión. Entonces nosotros no queremos que estas fisuras alcancen el núcleo de compresión, porque estaríamos llegando al 0,03, que es el que habíamos dicho que es el que representa la rotura del hormigón en la sección. Entonces los criterios de diseño van a ser tales que el acero no alcance o no sobrepase la tensión de fluencia, y que el hormigón no sobrepase el límite de fisura. Para los que gustan del estudio de los materiales, el hormigón siempre tiene microfisuras. Solo que en ciclos sucesivos de deformación, de carga y descarga, estas fisuras alcanzan magnitudes tales que nos acercamos a este sector de la curva que nosotros no queremos. Si se fijan, suficientemente el acero podrá reforzar al hormigón para que estas fisuras no ocurran, porque el hormigón se fisura al traccionarse, ya que su resistencia es menor o muy menor a la tracción. Finalmente, hagamos este dibujo que va a requerir mucha de la sección tridimensional, ¿cierto? En una suerte de axonométrica. Ahora estoy mirando desde acá y tenemos el eje neutro, que en este caso es una superficie neutra, si se fijan, ¿cierto? Superficie neutra, y acá tengo las compresiones máximas.
¿cierto? Van disminuyendo en la altura. Entonces yo voy a tener una componente o resultante de compresiones a 2/3 de la altura, ¿cierto? Por aquí, es decir, a 1/3 de esta distancia y a 2/3 del eje neutro, que se va a llamar C, y una resultante de tracciones que vamos a llamar T, ¿cierto? Evidentemente que por ser el triángulo, esto va a ser la mitad, esta área multiplicado por la mitad, ¿cierto? Ya que la distribución es triangular, lo vamos a ver ahora. Entonces yo voy a tener esta fuerza C, y bueno, el acero yo lo dibujo como una sola sección o área, pero ustedes lo pueden ver como realmente funciona, que es una serie de barras, ¿cierto? Longitudinales, a lo menos 2, pero que son, dependiendo del número que nos arroje el diseño. Yo voy a dibujar esto, ¿cierto? Y sobre esa área va a actuar esta resultante de tracciones T. Evidentemente que ustedes completan con las dimensiones de la viga, que tiene un espesor B, ancho de la sección, y estas distancias las vamos a llamar entre el cordón superior y el eje neutro, vamos a llamarlo K por D. ¿Por qué? Porque es una fracción. Con esto quiero decir que K es menor que 1 de esta distancia, perdón, es la distancia desde el cordón superior hasta el área o elemento de acero, que llamamos D. Entonces aquí ya sabíamos que esta distancia es D, perdón, K por D, y D es la distancia desde la sección superior o fibra superior hasta el área de acero, D, que es un poco menor que H, que es la altura de la sección de la viga. Esta distancia que separa D de la altura H es lo que llamamos el recubrimiento, que es del orden de 2 a 3 centímetros, 1,5 en el caso de vigas, por ejemplo. Entonces, del orden de los centímetros. Entonces este mono es clave. Recordemos que en el extremo superior, es decir aquí, tenemos nuestra tensión sobre el hormigón máxima, que se repite acá, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver las compresiones y la tracción, que está de alguna forma puntualizada en la fibra de acero. Ahora, ¿cuánto es
esta distancia acá va a ser importante, porque esta distancia acá es la que va a determinar el área de hormigón que se está comprimiendo, ¿cierto? Porque esto no es más que área comprimida igual a K por D por B, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ir a buscar este K. Y para eso vamos a hacer equilibrio. Entonces vamos a buscar este K y vamos a hacer equilibrio. Para eso es bueno visualizar los diagramas de tensiones normales y de deformaciones que vamos a realizar a este lado. Vamos a mirar una elevación lateral de nuestra viga. Que ya dijimos que tiene altura H. Es un trozo, ¿cierto? Tiene el acero en tracción, tiene un eje neutro. Que no está al centro. ¿Por qué no está al centro? Porque no tenemos otro material incluido que hace que esto se compense, ¿cierto? Evidentemente que el acero, por tener una mayor resistencia, va a compensar y va a hacer que este eje neutro suba, que es la gracia, ¿cierto? Acá tenemos la distancia que definimos D entre la fibra superior y vamos a introducir, para hacer equilibrio, el momento en la sección. Si se fijan, nosotros presentamos este par de fuerzas que vamos a dibujar también aquí ahora. Antes de que me quede recta esta cosa. Sí. Bien. Entonces dibujamos la sección. Ahí tenemos el acero. Tenemos nuestra cabeza de compresión. Y aquí están las distancias importantes para nuestro desarrollo algebraico, que es el que viene ahora, que es el terror de algunos, que son esta distancia que llamamos K por D, ¿cierto? Una fracción de D. Y evidentemente el más sagaz se dará cuenta que esto se llama D menos K por D, ¿cierto? Evidente porque suman D. Ya me
está quedando un poco más chueco. A medida que avanzo de acá me queda más chueco, ¿cierto? Y acá viene lo importante, que es el diagrama, o los diagramas. Qué difícil esto. El diagrama de... Si se fijan, ya me quedo hasta el acero. Tenemos el diagrama de deformaciones. Unitarias. Que en la fibra superior es, o la llamamos deformación unitaria en el hormigón máxima, y que es igual a sigma en el hormigón máxima dividido por el módulo de elasticidad del hormigón. Es decir, estamos en el rango elástico de nuestro... Si se fijan en el diagrama, en este tramo elástico que pertenecía a, o que alcanzaba 0,5 Fc, ¿recuerdan? Pizarrón anterior. 0,5 Fc. Me quedó un poco apretado el mono, pero es solo un recordatorio. Presenta este módulo de elasticidad del hormigón. Y acá abajo tenemos la deformación unitaria del acero, que es simplemente sigma S partido por el módulo de elasticidad del acero. ¿Cierto? Debería estar más arriba el pizarrón, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer. Y finalmente tenemos las tensiones. Y como dijimos, tenemos las compresiones, es decir, nuestro sigma sub c máximo, pónganle ahí tensiones normales. Cuya resultante va a estar por la ley del triángulo en K por D partido 3 desde el extremo superior, y evidentemente que 2/3 de K por D partido por 3 desde el eje neutro va a estar aplicada, ¿cierto?, nuestra resultante de compresiones C, y nuestra resultante de tracciones, que va a estar simplemente aplicada, es decir, vamos a despreciar el área de acero porque es muy menor en relación al área de hormigón. Ahora, esa relación del K por D partido por 3 es importante porque va a producir una nueva distancia entre los
puntos de aplicación de estas dos resultantes, que vamos a llamar J por D. Es decir, vamos a poder establecer la relación aquí en que K por D partido por 3, que es lo que nos falta para llegar, más J por D es igual a D, ¿cierto? Que es toda esta distancia desde el extremo superior, pero no la vamos a anotar para no confundirnos, ¿cierto? Entonces D es la suma de JD más K por D partido por 3. Y como yo puedo matar todo esto, finalmente voy a darme cuenta que J va a ser igual a 1 menos K partido por 3. Que es la relación geométrica de todo este cuento. Entonces ahora, me voy a sentar por aquí, vamos a hacer equilibrio. Vamos a dejar esta cosa, porque necesitamos saber cuánto es K, ¿cierto? Ese es el qué de todo este estudio. Entonces, si yo hago equilibrio de fuerzas horizontales, equilibrio, anoten ahí ustedes, equilibrio y si lo seguimos paso a paso va a ser muy sencillo. Suma de fuerzas horizontales igual a 0 y nos damos cuenta que C tiene que ser igual a T, que es una ecuación importante. Esto ocurre si consideramos que la viga está solamente sometida a flexión, ya que si hay otras fuerzas horizontales axiales, este equilibrio estaría acompañado de más fuerzas, evidentemente. Entonces llamamos que esta es la ecuación de equilibrio para flexión pura. Ahora, si nos fijamos, volvemos a lo que yo les comentaba, que es que tenemos que obtener los valores de estas dos fuerzas. Para ello, es bueno visualizar esta área, que como les había dicho, vale, que es el área de compresión del hormigón, vale K por D, en minúscula, K por D, y por B, que es nuestro, no tiene ningún lado, B, el ancho de la viga. Ahora, esa área debe estar multiplicada por este triángulo, que es sigma C por esta distancia y dividido por 2, ¿cierto? Porque tenemos que obtener de alguna forma este volumen que habíamos dibujado es más fácil verlo quizá pensando que es un volumen, que es el que genera esta resultante de compresión, C. Entonces C sería B por K por D por
sigma C máximo partido por 2, porque esta sección es un triángulo, ¿cierto? Entonces anotamos C, voy a anotarlo acá, es igual a, si lo anotamos lindo, un medio de sigma C max, es decir, la compresión máxima en el hormigón, tensión, ¿cierto? Por K por D y por B. Entonces fácilmente obtenemos el valor algebraico de nuestra resultante de compresiones. Ahora, vamos a llamar esta ecuación 1. A esta la vamos a llamar asterisco. La resultante de tracciones es tanto más fácil, ya que, si ustedes se fijan, va a ser igual a la tensión en el acero por el área de acero. Recordando que el área de acero es esta. Y esta va a ser la ecuación número 2. Ahora, estas dos, sin duda que ustedes, para comprenderlas mejor, vienen de esta famosa expresión, ¿cierto? Sigma es igual fuerza partido por área. Por eso es la tensión en el acero es sigma por el área, ¿cierto? Es la clásica expresión para presiones. También es bueno recordar que necesitamos esta variable geométrica, porque todavía no tenemos las ecuaciones. Tenemos una ecuación recién que nos presenta acá. Y evidentemente no conocemos C. Así que necesitamos más ecuaciones y vienen de la geometría o de las deformaciones. Entonces ponemos ahí deformaciones. Y vamos a estudiar ahora nuestras deformaciones unitarias en el diagrama que acabamos de dibujar. ¿Y qué relación podemos establecer aquí? Ya que esta es una recta, ¿cierto? Continua. Vamos a usar el famoso teorema de Tales. Si ustedes se fijan, epsilon sub c máximo, que es la deformación unitaria máxima en el hormigón, por esta distancia va a ser igual a la razón entre estos dos triángulos, porque los triángulos son semejantes, ¿se acuerdan? Teorema de Tales. Así que yo puedo escribir que epsilon sub c máximo en razón con este cateto del triángulo que es K por D, tiene que ser igual a esta deformación, que es epsilon sub s, en razón con este lado del triángulo, que es D menos K por D. Y aquí tenemos una nueva ecuación. Y si yo esto, que se la debemos a Tales, ¿cierto? El famoso griego, si es que se puede decir así. Ahora, si esto lo unimos con la famosa ley de Hooke en su forma de tensiones, voy a obtener que reemplazo, ¿cierto?, estos valores en mi expresión
si reemplazo, veo que evidentemente obtengo por fin en mi expresión este módulo de elasticidad, ¿cierto? Fíjense en lo que voy a hacer. Voy a reemplazar ese epsilon sub c máximo por su equivalencia en tensiones, ¿cierto? Que la está dando la ley de Hooke en esa forma. Así que voy a obtener que esta ecuación se transforma en simplemente sigma sub c máximo dividido por E sub c, que este E es el módulo de elasticidad del hormigón en ese rango, ¿cierto? Hasta 0,5 Fc, y por los mismos K por D que ya tenía. Y en el caso del acero tengo que sigma sub S, porque estoy reemplazando de nuevo, insisto, esta deformación unitaria por su valor en tensiones equivalente por el módulo de elasticidad del acero y esta relación D menos K por D, que es la distancia entre el eje neutro y el punto de aplicación de la resultante de tracciones en el acero, que es el lugar donde se sitúa nuestro fierro, en este caso área A sub S de acero. Y esta relación nos va a importar porque hemos pasado de las deformaciones a las tensiones, y si yo la acomodo, puedo dejarla en la siguiente forma. Que es decir que simplemente voy a despejar sigma c máximo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque ahora estoy jugando con álgebra. Voy a despejar sigma c máximo y lo voy a llevar a la expresión de c. Y después a nuestra ecuación de equilibrio, que es la más importante hasta ahora. Vamos a remarcarla. Entonces sigma c max, si yo despejo toda esta cosa y la dejo más o menos linda, me va a quedar que es todo un chorizo. Este K por D pasa acá y me queda K por D dividido por... Vamos a ordenar peras con peras y manzanas con manzanas y todo eso. Ahí está. Entonces agrupé los K con los D. De hecho aquí se me dan los D, ¿cierto? Qué alegría. Después tengo sigma S, que es la tensión en el acero. Y una razón entre los módulos de elasticidad del hormigón y del acero. ¿Se fijan que me quedó lindo? Súper. Hay cierta belleza en el álgebra, por mucho que algunos no la vean. Sí. Entonces yo reemplazo ahora esta ecuación, que vamos a llamar ecuación asterisco 2, o 2 asteriscos, como quieran. Recordando que teníamos ya esta. Y todavía me queda espacio por acá para introducir el concepto de... No un concepto, es simplemente un valor que nosotros llamamos n, que es la razón entre los módulos de elasticidad del acero y el hormigón. Yo les recomendaría que consideraran aproximadamente 10, ¿cierto? Como habíamos dicho,
en la introducción de las propiedades mecánicas del hormigón, el hormigón tiene un módulo de elasticidad del orden del 10%. Es decir, el módulo de elasticidad del acero es 10 veces aproximadamente, ¿cierto? 8, 9, 10, 11 que el del hormigón, que es lo que explica en ese valor el carácter dúctil del acero y el carácter frágil del hormigón. Entonces, ¿para qué lo introduzco? Porque ustedes están viendo que acá hay algo parecido, ¿cierto? Este viene siendo 1 partido por n. Ahora bien, si yo reemplazo doble asterisco en esta ecuación y si se fijan, llevo estos dos valores C y T a mi ecuación principal, que era la del equilibrio de fuerzas horizontales, puedo armar una buena ensalada, pero que si lo ordeno me queda fantástico, porque anoten ustedes ahí, para que no nos perdamos, reemplazando n, ¿cierto?, en la ecuación 2 asterisco y luego 2 asterisco en un asterisco, y tendría que decir, reemplazando 2 primero en 1 y luego así 1 y 2 en asterisco, ¿cierto? Que lo podemos hacer, ¿cierto? Paso a paso, no nos va a costar mucho, para que quede claro. Total, el tiempo no importa. Si yo tomo esta ecuación, C, y reemplazo sigma sub C máximo, voy a obtener que C va a ser igual a un medio K por D. Saquemos al tiro el... No, anotémoslo todo. D menos K por D, sigma S, ¿cierto? Estoy reemplazando doble asterisco en 1 y por 1, como había dicho, dividido por n, siendo n e sub s partido por e sub c. No se confundan, ¿eh? Porque siempre uno se confunde, sobre todo cuando es estudiante. Listo. Entonces yo ahora quiero llevar esta expresión C junto con la expresión T, es decir, la ecuación 1 y 2, a nuestra ecuación principal. Y simplemente lo hago pensando que, claro, K por D. Me comí un trozo, ¿cierto? Iba bien reemplazando, pero algo me desconcentró. C por un medio, acá está el doble asterisco, y después está K por D por D. Eso. Ahí está. ¡Qué maravilla! Este es C. Y ahora lo llevamos a, junto con T, a C igual a T, que es nuestro equilibrio. Entonces, volviendo a
C igual a T, tengo que, simplemente planteo la ecuación, estoy resolviendo, un medio de KB por KB, estoy ordenando, paso a paso, por B, dividido D menos KB, sigma S, por 1 partido por N, y esto va a ser igual a T, que es simplemente sigma S por A sub S. Sí, mírenla un segundo, esta expresión. Acabo de reemplazar todo en mi ecuación inicial. El juego del álgebra. Y ahora yo voy a agrupar y me va a quedar que A sub S, fíjense bien lo que voy a hacer, va a ser igual a K al cuadrado. Si se fijan aquí, tenemos K por D al cuadrado, ¿cierto? Está dos veces. Tengo K cuadrado por D y por B, porque voy a matar una D, ¿cierto? Si yo saco factor común acá, chao y chao. Entonces me queda un D por B. Y dividido por, acá viene lo interesante, porque los sigma S también murieron, lo simplifico, y abajo me queda 2n por 1 menos k. 2n por 1 menos k. Otro resultado interesante. ¿Por qué me interesa el área de acero en relación a acá? Porque del área de acero depende este equilibrio, como les dije al principio. ¿Cuánto se desplaza el eje neutro hacia arriba, cierto? Por la mayor resistencia del acero en esta sección compuesta de material no homogéneo. Entonces ahora introducimos, así como introducimos el N, una importante... Introducimos la cuantía de refuerzo. Vamos a anotarla acá más cerca del refuerzo. Alguno de ustedes manejará el concepto de cuantía, ¿cierto? Cuantía de refuerzo es simplemente la cantidad en el área. Entonces la cuantía de refuerzo nosotros la vamos a llamar ρ, que es otra letra griega, que es como la R, por eso se llama ρ, y va a ser igual al área de acero por o dividida el área de la sección. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no es B por H? Bueno, porque la mecánica de este problema considera que este hormigón no participa de la resistencia de la sección porque queda fuera de el efecto de confinamiento que produce el acero, ¿cierto? Solo participa el área que está siendo comprimida del hormigón y las distancias o brazos de giro hasta el acero. Entonces no nos importa lo que está más allá de ti. Aparte que es hormigón que está traccionado y no sirve para nada. Bien, sabiendo esto, yo finalmente puedo notar que, se fijan, A sub S partido por dB, entonces voy a tener que ρ es igual a K al cuadrado partido por 2n, aquí
y borrar la n, 1 menos k. Entonces vamos bien. Si lo ordeno en forma general para que podamos despejar k, ¿cierto? Voy a obtener la siguiente ecuación cuadrática, que es k al cuadrado, simplemente multiplico, más porque si yo multiplico 2n por k me queda negativo, paso para acá y para allá y me queda positivo, y me queda el término 2 rho n por k y menos, porque si este está negativo pasa para allá positivo, ¿cierto? Menos 2 rho n igual 0. Y esta es una ecuación de segundo grado, si ustedes quieren una parábola en el plano, que yo puedo resolver para obtener el valor positivo de k, porque el valor negativo lo vamos a dejar guardado porque no nos significa mucho. Y si yo despejo esto, obtengo que k, finalmente, vamos a anotarlo por acá, k va a ser si yo resuelvo esto con la ecuación de Newton, obtengo que simplemente k es igual a menos rho por n. Se fijan que tiene la forma de la más esta raíz, que es rho n todo al cuadrado, y más 2 rho n. Entonces tenemos k en términos de... ¿dónde dejé el lápiz? Finalmente tenemos k en términos de rho, que nosotros eventualmente conocemos, que es el área de acero por la sección, que son parámetros que nosotros nos vamos a tener que dar para conocer k. Entonces todo este proceso algebraico nos sirvió para encontrar el valor de k. Entonces, antes de borrar todas estas expresiones, quería comentar que es importante visualizar o ver lo que está pasando con esta expresión para la resultante de compresión, que por este lado tiene el área, ¿cierto? ¿Se fijan? Y todo esto es lo que induce la distribución variable, yo diría triangular en elevación, de las tensiones normales en el hormigón. Y esta parte es la tensión, pero, si se fijan, es la transformada de la tensión máxima del hormigón a la de acero, y por eso requiere tener esta razón n de los modos de elasticidad de los dos materiales. En el fondo, esta es una transformación, para los que les interesa el tema, de transformadas desde el material hormigón al material acero. Porque existe un área equivalente para que haya un equilibrio de acero y de hormigón en tracción y en compresión, que es lo que está detrás de todo este procedimiento y que es lo que les comentaba al principio. Ahora sí. Encontramos K, entonces ya sabemos cuánto es esta área, y ahora nos falta encontrar las tensiones en el acero y en el hormigón, que son las que van a controlar el diseño, ¿cierto? Porque nosotros no queremos que las tensiones sobrepasen las tensiones admisibles. Y punto. Entonces voy a dejar anotado el valor de K, quizá dejar anotado el valor de sigma C, o sea, de la compresión y la tracción, pero vamos a borrar todo, ¿no? Total, ustedes ya lo tienen registrado.
ilustrado. Entonces, para conocer las tensiones, vamos a hacer equilibrio de momentos. El equilibrio de momentos, porque hicimos equilibrio de fuerzas, ahora vamos a hacer suma de... este no es el lápiz. Un poco. Este parece que sí. Sí. Vamos a hacer el famoso equilibrio. Suma de momentos igual a 0. Y si se fijan, esta suma de momentos nos va a relacionar C y T para poder encontrar nuestras tensiones que están en las expresiones de la resultante de compresión y la resultante de tracción. Entonces, si yo hago equilibrio, me doy evidentemente cuenta que C por J y por D tiene que ser igual a T por J y por D, que es el brazo de giro, ¿cierto? Entre estas dos par de fuerzas, diría yo. Y estas dos tienen que ser igual a M en la sección. Y esta es la segunda importante expresión. Encerrémosla igual que la de la suma de fuerzas horizontales. Estamos buscando ahora que ya tenemos K el valor de las tensiones máximas en el acero y en el hormigón. Así entonces, recordando las expresiones, vamos a anotarlas de nuevo. Que C era un medio sigma C máximo por el área, ¿cierto? K por D y por B. T es sigma S por A sub S, ¿cierto? Entonces, yo reemplazo acá y obtengo que si C por J y por D es M y T por J por D es M, entonces, igualando el primer término a M, voy a obtener que, evidentemente, un medio sigma C máximo por K por D y por B por J y por D, recordando que J es 1 menos K partido por 3, va a ser igual a el momento. Entonces, si yo despejo sigma C, voy a obtener que la tensión máxima en el hormigón, que después en la fase de diseño vamos a tener que debe ser menor que la tensión admisible del hormigón, va a ser igual a 2 veces, ¿cierto? M y dividido por BKJ y por D al cuadrado. ¿Sí? Esta es una importante expresión porque nos va a servir para verificar la tensión en el hormigón que no sobrepase la tensión admisible. Y que va a depender del tipo de hormigón que estemos usando, ¿cierto? H10, H20, H30. Análogo, si yo igualo T por J y por D a el momento en la sección, voy a poder despejar este sigma S, que es la tensión en el acero, que va a ser igual al momento en la sección dividido por el área de acero y por J y por D. Todas estas son las tensiones. Vamos a usar este ahora que está mejor. Tensiones
tensión máxima en el hormigón y tensión en el acero. Nótese que decimos tensión máxima en el hormigón porque corresponde en efecto a la del extremo superior, porque las tensiones en la cabeza en compresión son variables. En cambio, la tensión en el fierro es la misma siempre. Muy bien. Ahora finalmente pasamos a la, ya que hemos obtenido nuestros 3 valores importantes, vamos a pasar al diseño, en el que tenemos que encontrar simplemente el área de hormigón, o el área de la sección más bien, armado, B y D, además de un área de acero. Entonces lo que uno diseña es el área de la sección, es decir, en este caso este rectángulo o la forma que sea. Generalmente en un hormigón armado tenemos secciones rectangulares y el área de acero. Entonces, diseño. Tenemos que encontrar B, D y A sub S, de manera que resistan, vamos a ponerle para resistir, esta es la conceptualización, un momento, M, ¿cierto? Es importante conceptualizar el objetivo de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Y evidentemente que el objetivo, como ya anunciamos, es no sobrepasar las tensiones admisibles. Ya teníamos la letra A o parte A del estudio en el comportamiento mecánico, y la parte B será vamos a convenir que la tensión máxima en el hormigón como condición de diseño debe ser menor o igual, que es lo que recomienda la norma, a F sub C partido por 3. Yo incluso iría más allá y recomendaría que fuese F sub C' partido por 3. Que sería lo más conservador que podemos optar. ¿Por qué dividido por 3? Porque recuerden, el mono que acabo de borrar, el diagrama tensión de formación unitaria del hormigón, que nos dice que su rango lineal es válido hasta 0,5. Vamos a dibujarlo o expresarlo en su forma de fracción para que se parezca a esta, es decir, hasta Fc' partido por 2. Con nuestra condición de diseño, nosotros estamos en 0,3, ¿cierto? Hasta ahí nomás. Siempre el diseño tiene estos rangos de seguridad. Entonces nosotros no queremos llegar a la fisura. Entonces tomamos estos recuerdos. Y para el acero, la condición de diseño será que nuestro fierro no sobrepase
sigma I, es decir, tensión de fluencia, partido por 2. Y estas son las condiciones a las que adscribe el diseño en cuanto a tensiones admisibles. Entonces nosotros vamos a tener que verificarlas, ¿cierto? Ya tenemos la expresión para sigma sub c máximo y para sigma s. Y procedemos simplemente a verificar. El segundo criterio son las deformaciones. Y en general, la deformación máxima, que ustedes la pueden extraer de la tabla B.4, si mal no recuerdo, debe ser menor a L partido por algún valor recomendado. Yo recomiendo 1000. Estos deformaciones máximas están tabulados de acuerdo a las condiciones de... ¿Recuerdan? Vinculación y solicitación. Y hay una amplia variedad tabulada en el libro guía del curso. Donde ustedes encuentran todos estos casos, ¿cierto? En que se entrega la deformada y etcétera, etcétera. Sin embargo, el ACI, que es el código norteamericano, American Concrete Institute, el código número 318 o norma 318, establece unos valores mínimos para nuestra variable o parámetro D, ¿cierto? En que D mínimo depende de... Les voy a entregar esta tablita, muy útil para no tener que estar haciendo el cálculo. Entonces ustedes simplemente pueden visualizar el temita dependiendo. Y estas recomendaciones son bien, ¿cómo decirlo? A lo bruto, muy por el lado de la seguridad, en el sentido que solo consideran la condición de vinculación de la viga. O, en este caso también, recomienda para luces de losas. Nuestros amigos del American Institute del concreto, ¿cierto? Concrete es de hormigón en inglés, no lo olviden. Y dice, por ejemplo, para losas en una dirección, aquí se pone misterioso todo, ¿cierto? En una dirección significa que están armadas en un sentido principal, porque ustedes recordarán, o como dato, es que las losas de hormigón están mayormente armadas en el sentido corto, ¿cierto? Ahí es donde se pone el fierro principal, llamémoslo. Debí dibujarlo al revés, ¿cierto? Así que esto está apoyado. Pero aquí entramos en detalles de detalles de detallamiento. El detallamiento estructural, que es el dibujo, en el fondo el fierro positivo siempre, o el que va a cubrir, porque si ustedes se imaginan que esto está simplemente apoyado ahí, evidentemente que va a estar traccionado por abajo, ¿cierto?
Entonces ese es el fierro que soporta este esfuerzo de tracción, que como dibujamos en la viga inicial va por abajo. Bueno, y lo que recomienda para losas en una dirección es una luz, una altura del 20avo de la luz, es decir, esta D tiene que ser mayor o igual a L partido por 20, siendo L la luz. Qué sé yo, si la luz es 3 metros, están recomendando simplemente que esto va a ser una altura de 15 centímetros, ¿cierto? Después, para esta condición empotrada y apoyada, recomienda L partido por 24, es decir, menor. Para empotrado en los dos extremos, L partido por 28. Siempre se considera una losa empotrada en los dos extremos cuando está apoyada en un muro, estoy viendo una elevación ahora, y la losa está apoyada en un punto central, entonces su deformación va a ser de esta forma, y si ustedes se fijan, se produce un empotramiento virtual, así que se considera, porque evidentemente que al medio no sufre deformación o giro, quiero decir, en ninguno de los dos lados. Y así, L partido por 10. Obviamente en voladizo es la mayor exigencia, ¿cierto? Si él vuela 3 metros, tenemos que hacer una losa de 30 centímetros, que no se hace simplemente. Y para vigas, que es lo importante, porque sostienen a la losa muchas veces, o la mayoría de las veces, el ACI recomienda L partido por 16, L partido por 18,5. Recuerden que los americanos usan unidades extrañas, por eso aparecen estos L partido por 21 y L partido por 8. Esto es lo que recomienda el American Concrete Institute. Entonces, ya para terminar, vamos a darle forma a la condición de diseño balanceado. Porque, como dijimos, hay que buscar la relación entre acero y hormigón de manera que nuestra sección o viga resista. Entonces, diseño balanceado. Dependiendo del momento máximo en el hormigón y en el acero, nosotros podemos relacionar las cantidades de acero y de hormigón óptimas para el funcionamiento de nuestra viga. Y relacionando estas dos cantidades, ¿cierto? O magnitudes del momento admisible en el hormigón y en el acero, es que nos hacemos la pregunta siempre: ¿cuál es el material, hormigón o acero, más solicitado?
Con solicitado quiero decir esforzado, ¿cierto? De la solicitación externa. Y entonces, en base a esto, el momento admisible de nuestra viga va a ser igual al mínimo valor entre el momento admisible del hormigón y el momento admisible del acero. ¿Cierto? Eso parece claro. Porque el primero de los dos que alcance nuestro momento externo va a hacer que la viga entre en algún rango fuera del elástico que nosotros no queremos, porque se va a traducir en rotura, fisura del hormigón o en fluencia del acero. Y sabemos que de las expresiones anteriores, es que despejamos, ¿cierto? En la expresión de la tensión, que el momento admisible para el acero va a ser igual a 1 medio BKJ por D al cuadrado por la tensión admisible. ¿Cierto? Simplemente despejando obtenemos este valor y el momento admisible en el acero va a ser igual a J por D por A sub S y todo esto por sigma, que es la tensión en el acero admisible. No hice más que despejar conceptos de las expresiones de las tensiones admisibles, ¿cierto? Luego nosotros vamos a tener 3 posibilidades, dependiendo de la relación de estos dos momentos. Primero, que el momento en el hormigón admisible sea igual al momento admisible en el acero. ¿Qué significa esto? Significa que ambos materiales están en sus tensiones admisibles, justo en el límite. Ambos materiales están en tensiones admisibles. Es decir, el hormigón está a punto de fisurarse y el acero está a punto de fluir. Y a esto es lo que llamamos diseño balanceado. Es decir, están ambos materiales en su cantidad justa, diría yo. Voy a ocupar esa palabra justa porque me parece adecuada. Si cumplimos esa condición, vamos a obtener un diseño balanceado. Las otras dos posibilidades son menos apetecibles, pero hay una que es muy poco apetecible. Partamos por la no tan apetecible, pero no la peor, y es que el momento admisible del acero sea menor que el momento admisible del hormigón. ¿Qué significa esto? Que el acero va a entrar en fluencia antes de la fisura, que no es malo, es decir, el acero fluye antes de la fisura. Es decir, estamos ocupando al máximo nuestro acero, que por ser el material más caro nos conviene. El acero fluye antes de fisura en el hormigón. Es decir, se alcanza a sigma S igual a sigma S admisible. Y sigma C aún es menor que su tensión admisible. Por eso aún no se fisura, ¿cierto?
no fisure. Y por supuesto, la bondad de este segundo posible escenario es que el acero aguanta más ciclos de deformación. Por lo tanto, garantiza un tiempo de vida mayor para el elemento, vida. Y el tercer escenario, que es el no apetecible, es que el momento admisible en el hormigón sea menor que el momento admisible del acero, y aquí estamos en complicaciones porque definitivamente se fisura el hormigón antes de fluir el acero. Y tenemos una viga completamente agrietada. Ahora, si nosotros trabajamos esta expresión, vamos a alcanzar un K particular, que es esta altura de la cabeza en compresión, que vamos a llamar el K de balance. Este K de balance nos va a ser útil para obtener un diseño balanceado, ¿cierto? Porque si satisfacemos a este K de balance, vamos a obtener nuestro diseño apetecible, que es el diseño balanceado que acabamos de comprender. Entonces, igualando esas dos, ¿cierto? Con el momento admisible, es decir, un medio de KJ d al cuadrado por sigma c admisible igual a J d a área del acero, yo voy a obtener una expresión, si despejo K, que es lo que nosotros vamos a procurar en nuestro diseño, igual a 1, y esta es la expresión, dividido 1 más sigma en el acero admisible dividido por, recuerdan ustedes este término que transforma el área material, N, que es la razón de los módulos de elasticidad. Recordemos acá, N es igual módulo de elasticidad del acero partido por módulo de elasticidad del C del hormigón, cercano a 10 siempre, 8, 10 por sigma C admisible. Y ese es nuestro K de balance, que nos va a servir para obtener un diseño balanceado en que los dos materiales estén aprovechados de buena manera. Entonces, evidentemente que de este K de balance, que no nos dice tanto, vamos a pasarnos al ρ de balance, que sí nos dice mucho, ya que es el parámetro de diseño por excelencia, nuestra cuantía de balance. Si nosotros volvemos a las expresiones y reacomodamos todo el baile, haciendo C igual T, ¿recuerdan? Obtenemos que ρ de balance, que ya sabíamos, como lo habíamos hecho hace un rato, es A sub S partido B por D, que es el área que trabaja, va a ser igual al K de balance por sigma en el hormigón admisible y dividido por 2 veces sigma en el acero admisible.
Entonces tenemos estos dos parámetros de diseño balanceado. Es decir, importante conclusión, los materiales hormigón y acero deben estar como que en proporción adecuada. Ese es el objetivo, junto con que resista, de un buen diseño. Entonces, en síntesis, y ahora sí para terminar, vamos a enumerar los pasos a seguir para un diseño de una viga de material no homogéneo, en este caso hormigón armado. Etapas de diseño. Primero, encontrar el área de acero, porque se acuerdan que esto era responder a la pregunta por B, D y el área de acero. Encontrar el área de acero y vamos a usar la expresión A sub S igual momento en la sección, que yo usaría el momento máximo, ¿cierto? En la viga, dividido por sigma S admisible por J y por D. Entonces esto es importante. Primero obtener el área de acero. J, recuerden que es 1 menos K partido por 3. Y este término es pequeño y siempre ronda un rango del que nosotros obtenemos que típicamente usaremos inicialmente J igual a 0,88 o J entre, es decir, J va a ocupar un rango, vamos a anotarlo así, entre 0,88 y 0,91. Si se fijan, si 0,88 es mayor, si 0,91 es menor. Habitualmente vamos a usar J igual 0,85 88, perdón. Luego, paso 2. Verificar el balance, es decir, que ρ sea menor o igual al ρ o cuantía de balance. Y sabemos que la cuantía de balance es igual a K de balance por sigma C admisible dividido 2 sigma S admisible. Y finalmente, verificar las tensiones. Sigma C máximo menor o igual a sigma C
admisible, sigma S menor o igual a sigma S admisible, y como dijimos, sigma C admisible es igual Fc' dividido por 3 y sigma S admisible es igual a la tensión de fluencia partido por 2. Entonces, primero, obtener el área de acero. Segundo, verificar ρ de balance. Y como ρ es A sub S dividido por BD, yo voy a obtener menor que este ρ de balance, que va a ser un número, que no recuerdo bien, pero era algo así como 0014. Vamos a obtenerla luego. Menor que un valor, yo voy a poder de esta expresión obtener B y D. Es decir, ya voy a tener mis tres parámetros. Y ya con mis tres parámetros de la sección y del área de acero, yo voy a poder verificar las tensiones en el acero y en el hormigón y en el acero con las expresiones que ya conocimos anteriormente.